Bueno, ya estamos de regreso y vamos a dar la bienvenida a este grupo de personas de dentro y de fuera de Cuba que impulsan la iniciativa de la ley de amnistía. Adelante. Hola, Carolina, no te escucho. Activa el micrófono. Ahora se oye. Ahora sí. Estar en tu programa. Gracias por invitarme, gracias por tratar este tema que desde luego es un tema urgente. Bueno, gracias a ti por mantenernos al tanto. Yo no había tenido tiempo de revisar tu WhatsApp, te pido disculpas por eso, pero ya ahora sí entré, leí, vi la cosa y entonces me pareció muy útil que toda la comunidad que nos sigue pudiera conocer el proyecto y saber de qué se trata. Me comentabas que tenemos, se logró conectar la gente de Cuba. No están, ¿no? No, me dice Juan Carlos que no están conectados. Había una muchacha, ¿cómo se llama? Ailek, pero se desconectó. ¿Me escuchas, Carolina? Sí, yo te escucho. Ailes Marcano Favelo es la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Es una camagüeyana que como pocos ha peleado en la libertad de su hijo y la de todos los presos políticos. Ailes estuvo incluso en Naciones Unidas denunciando las arbitrariedades, la violencia, el acoso que sufre su hijo y por extensión el resto de los familiares de los presos políticos. Es una de las que ha firmado inicialmente esta carta y de las que la ha promovido con más ahínco, la petición para una ley de amnistía. Y ella está intentando conectarse. Lo que pasa es que desde Cuba, como tú sabes, la conexión a Stringer es muy difícil. Primero porque los activistas, pero ya cualquier persona tiene el ancho de banda, le quitan los megas, no tiene... Ok. Bueno, la idea de hoy, de hecho, Carolina, cuando me explicaba en qué consistía, me decía, mira, yo asisto con alguna explicación, pero que los protagonistas de esta iniciativa son los familiares de los presos políticos y es lo que me motiva a mí, más que todo, a darle voz. Y entonces sabíamos de antemano que probablemente tendrían dificultades para conectarse. Previendo eso, pues le pedimos algunos videos para que si no podían conectarse, pues a través de algunos videos pudieran decir explicarnos un poco de qué va esta iniciativa. Si quieres, Carolina, empezamos con eso. Vamos a ir presentando los videos y tú nos explicas un poco quién es la persona, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Me parece excelente. Ok, entonces, producción, primer video. Soy Laida Yerki Jacinto Abad, madre del preso político de conciencia en Cuba, Aníbal Yaciel Palau Jacinto, tras las protestas del 11 de julio de 2021. Exijo la libertad para mi hijo inmediata. Quiero a mi hijo libre. Basta ya de manipulación y abusos. Este es el motivo por el cual ofrecí voluntariamente mi rúbrica que se incluye dentro de la petición oficial para elaborar una ley de amnistía que pueda ser capaz de excarcelarlos como se merecen. Libertad para todos los presos políticos en Cuba. Basta ya de represión. ¿Cómo se llama la muchacha? Perdón. Elvira Junco se llama ella. ¿De qué provincia? Yo no sé exactamente en qué provincia está ella. Es la madre de Aliandri Lechuga Junco. Esta madre y todas ellas se explican por sí solas, ¿no? Están pidiendo una amnistía porque en Cuba ni en ningún país del mundo la liberación en abstracto sucede. Cuando tú excarcelas a un preso político, eso adquiere una forma jurídica. El mismo día que se entregó la carta en el Parlamento o en la Asamblea Nacional, se le enviaba desde la CIDH a la Cancillería cubana, al Ministerio de Exteriores, un documento que hacía un análisis sobre qué 8 vías tiene ahora mismo la dictadura para excarcelar a los presos si quisiera, si tuviera la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos siempre en sus discusiones con delegaciones internacionales, con organizaciones de derechos humanos, dicen que por la ley no tienen manera de hacerlo, que es complicado, que en Cuba hay procedimientos. Bueno, en realidad, evidentemente, lo que no hay es voluntad de excarcelarlo. Eso nosotros lo sabemos muy bien, pero eso es algo que ellos siguen jugando con esa base internacionalmente. Y estas son esas 8 vías. Hay más.
Ninguna es liberación en abstracto. Por ejemplo, cuando la Primavera Negra o llamada Primavera Negra, cuando la prisión de los 75, la vía que usó la dictadura, que es una vía muy usual, es la licencia extrapenal. Es decir, usted termina de cumplir su condena en su casa o en el exilio. Muchos de ellos optaron quedarse, otros optaron irse al exilio, pero era licencia extrapenal. Usted sale, pero se le mantiene la condena y se le mantiene el delito. Hay otra vía que también existe, que es el indulto, que esa sí es un perdón de los jueces a la condena. Es decir, los jueces magnánimamente, el Estado magnánimamente te perdona lo que te toca. Es una vía que se usa mucho en Cuba. En otros países, cuando llega la Navidad, siempre indultan a 2 o 3 o 4 o 5 X, pero no reconoce y mantiene el delito. Ese sí es un perdón de los jueces. Y está la amnistía, que es otra cosa completamente diferente y que yo creo que buena parte de la comunidad cubana la ha confundido con el indulto. La amnistía es una vía que normalmente se usa bajo regímenes dictatoriales o autoritarios o con decrecimiento democrático, en la que el Estado reconoce que no hubo delito y que los magistrados, jueces y fiscales juzgaron injustamente. Reconoce en ello también que tuvo una participación y una culpabilidad como Estado y por tanto reconoce también su naturaleza dictatorial. La amnistía no solo liberaría o pondría en libertad inmediatamente a los presos, sino que deshace el delito, no lo perdona, lo deshace, reconoce que nunca existió y reconoce también que nunca ni un solo día debieron ellos estar presos. Por tanto, es una medida complementaria a la libertad, ¿verdad? Y se da en dictaduras, en la historia siempre se ha dado en dictaduras. Estos padres han tenido un valor extraordinario, primero en lograr entregar algo como eso, cuando sabemos cómo es el tipo de represión en Cuba, con 34 firmas iniciales, y ahora en llevar adelante esta campaña de recogida de firmas donde le están pidiendo a los cubanos, de dentro o fuera de Cuba, donde quiera que estén, que por favor apoyen con su firma, porque de lograrse 10.000 firmas, un debate sería obligatorio y de lograrse 50.000, ellos tendrían que aprobar la ley de amnistía de manera inmediata. Hay un formulario para poder acceder. En el formulario uno puede poner su nombre, sus apellidos, su carnet de identidad. Si ya no tiene carnet de identidad porque ha perdido la residencia permanente, puede poner el número de identificación que tenga en el país donde viva, no hay ningún problema. Luego es muy rápido de llenar. Está primero, por supuesto, toda la carta, la explicación, y al final, cuando se baja hasta el final, en un minutico se puede añadir, esa es la carta que está dirigida a una diputada, en este caso la vicepresidenta de la Asamblea, Ana María Machado, y luego está el formulario, que es muy rápido, se hace en menos de un minuto. Nombre, apellidos, carnet de identidad o número de identificación que tenga, su condición, si mantiene, si es mayor de 16 años, que es importante, si mantiene la residencia permanente en Cuba o no, porque esto después hay que segmentarlo. Todas las firmas cuentan, muy importante que la gente sepa eso. Todas las firmas cuentan, pero a efectos de la ley se van a entregar en las asambleas separados los dos bultos, porque ellos así lo exigen y así lo piden, y para que podamos demostrarles a ellos que podemos llegar a todo esto, ¿no? Es importante también, y quiero que esto, la comunidad que está que ha salido recientemente de Cuba lo sepa, todas las personas que han salido después de 2021 no han perdido la residencia permanente en Cuba, porque en ese año por el COVID se extendió a más de 2 años la pérdida de esa residencia permanente y de momento es indefinida. O sea que todas esas personas con I-20A, todas esas personas que han salido recientemente de Cuba pueden firmar con su carnet de identidad si lo tienen y lo recuerden, y su firma sería efectiva, y eso es muy importante, ayudaría muchísimo a estos familiares y a esta búsqueda. Carolina, sus seres queridos. Vamos a ver el resto de los videos que tenemos y entonces te comento mis preguntas o mis aclaraciones y vemos cuál es el punto de vista. De acuerdo. Doctor. Mi nombre es Aile Marcano Favelo, madre del joven manifestante del 11 de julio del 2021 en la provincia de Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de privación de libertad por los delitos fabricados de desorden público y atentado.
Soy una de las firmantes para el proyecto de ley de amnistía. Una vez aprobada esta ley, se garantiza y se admite de que no hubo delito, de que todos ejercieron su derecho, su posibilidad de manifestarse, de solicitar un cambio para la isla de Cuba, que es justo y necesario, de aspirar a vivir en un país en democracia, donde todos los ciudadanos tengamos derechos y no sean violados los derechos humanos. Por favor, necesitamos su firma, si se sensibilizan con nuestra situación, con nuestros inocentes, con nuestros presos políticos. Libertad para los presos políticos. Yo soy Elvira Junco Gamboa, madre de Aleandri Lechuga Junco, manifestante del 11 de julio. Estoy apoyando la ley de amnistía o indulto, como quiera que sea. Estamos pidiendo para nuestros hijos, para nuestros familiares, estamos pidiendo apoyo del gobierno hacia la ley de amnistía. Y nosotros como los padres apoyamos y seguiremos apoyando. Y pediremos hasta el final ley de amnistía y libertad para nuestros hijos, para nuestros presos políticos. Libertad y más libertad. ¿No tienes el de Wilber ahí o sí? Ok, te lo mandé ahí. Uno de los nombres que a mí me llamó más la atención porque es de los que más he visto y de las cosas que más me motivaron a buscar más sobre este proyecto y a crear este encuentro es la presencia de Wilber. Wilber yo lo respeto mucho, creo que es de los padres que más ha hecho tanto en las redes como ha estado protestando frente al Tribunal Supremo, ha estado incansable en defensa de su hijo, con una doble función. Mientras el hijo está preso, que tiene además hasta temas mentales y todo, ha estado luchando en Cuba, con lo difícil que está la cosa, mantener sus nietecitas, su hogar. Entonces creo que es un tipo que ha calzado unos zapatos bien fuertes en este tiempo, y verlo proponiendo este proyecto me motivó también a buscar y a enterarme un poco más, ¿no? Entonces, quería, mientras tenemos Wilber listo, vamos a ver a Wilber, por favor. Buenas tardes para todos los cubanos y cubanas y personas que puedan escuchar este audio. Soy Luis Wilber Aguilar Bravo, padre de Warner Luis Aguilar Rivera, y no estoy hablando solamente en nombre de mi hijo, estoy hablando en nombre de todos los presos políticos. Como se sabe, entregué la carta el día 19 de enero en el Parlamento exigiendo la amnistía para los presos políticos. Ahí no estamos pidiendo ningún perdón, ni nos estamos rebajando, estamos exigiendo la libertad de los presos políticos. Hay 8 vías legales, pero bueno, esta es la que más se apega a ellos y es la vía que escogimos para acabar con tanto sufrimiento. Cada firma no va a representar una firma, sencillo así, va a representar terminar con tanto sufrimiento, terminar con tanta angustia. Todas firmas cuentan y tiene mucho significado, porque ahí se demuestra que muchos de los familiares no estamos conformes con toda la injusticia que se ha hecho, con todo lo que se ha hecho, violando todas las leyes. Ellos están ahí bajo violaciones de infinidades de leyes. Eso es lo que va a representar cada firma, la inconformidad de todos los familiares que estamos ahí, personas, cubanos, han firmado personas que no tienen ni familia, cubanos que no están de acuerdo con esa injusticia. Estamos luchando contra una injusticia. Cada firma esa representará mucho. No va a ser una firma, va a ser el apoyo a acabar con tanto los sufrimientos, a acabar con tanta maldad, porque lo que le han hecho a ellos es una maldad. Cada firma será importante. Un abrazo para todas las personas, y más que la palabra amnistía es la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. Cada firma es una voz, es una exigencia de la libertad de esos inocentes que están presos ahí. Pensar diferente no es un delito, querer una patria digna no es un delito. Al contrario, son voces que deberían ser escuchadas, y bueno, cada firma contará. Muchas gracias, viva la amnistía, ojalá que se den y se va a acabar con tanto de sufrimiento. Bueno, ahí veíamos apenas una muestra de las decenas de familiares de presos políticos que están impulsando esto. Ahora voy a la parte
periodística. Yo no me gradué de periodismo, pero dicen que capando se aprende a capar. Y como llevo ya años un poco en las redes y estoy mirando también los comentarios, quiero hacer las preguntas correctas, ¿no? Primero, ¿de quién es idea el proyecto? Los familiares pidieron la amnistía una vez que supieron las vías que tenían para excarcelar a los presos políticos. O sea, no es una idea que surgió, que se te ocurrió a ti o fuera de Cuba y que entonces empezaron a llamar a los familiares, vamos a hacer un proyecto para... No, y creo que para que tengas la confirmación de eso, puedes preguntarle al propio Whitber, a la propia Elex, a los propios familiares. Creo que yo te puedo garantizar que no, pero se lo puedes. O sea, es algo, se le ocurrió a los familiares más activos, entre Sí. ellos Wilber, y Sí. bueno, obviamente están apelando a todo el que lo quiera difundir, a todo el que los quiera ayudar, y ustedes, bueno, han estado pendientes del tema y amplifican. Ayudado en todo lo que nos han pedido para que ellos puedan llevar a cabo lo que desean, lo que han decidido hacer por una de las tantas cosas que han hecho, porque ellos han hecho de todo, desde ir a protestar a la iglesia. Whitber hace poco hacía una directa de todos los papeles que tenía, cómo ha ido por todas las vías posibles, y ahora han decidido en un proceso de maduración, porque tú creo que hiciste activismo en Cuba, todos los que hemos hecho activismo en Cuba sabemos que el activismo lleva un proceso de maduración. Todos estos familiares nunca en su vida habían estado vinculados al activismo, se vincularon de manera precipitada después del 11 de julio cuando vieron esa situación personal de tener a sus hijos, a sus esposos, y han tenido un proceso, eso ha llevado a un proceso de maduración, y ellos mismos han llevado al término de esa, la concretización de esa idea, que por otra parte es una idea muy buena porque deja a la dictadura en una posición muy descolocada. La última vez que en Cuba se dio una amnistía se la dieron a Fidel Castro y a los asaltantes de Moncada. Por cierto, eso no les prohibió de luego llegar y tumbar a la dictadura de Batista. Es decir, que amnistiar a los presos políticos no les quita ningún derecho a seguir luchando e incluso hacer muchísimas cosas En más. el caso que mencionas, gracias a que existió una amnistía, entre grandes comillas, pudieron ellos luego hacer la lucha que hicieron. Entiendo el punto. Ahora mismo yo estoy en España y aquí hay un gran debate con el tema de la amnistía. Y cuando tú oyes a quienes están en contra de la amnistía, los argumentos que dan son precisamente cómo vamos a dar una amnistía si la amnistía es algo que se da en una dictadura, ¿no? Entonces, segunda pregunta. Ok, esto es una iniciativa que se le ocurrió a los familiares de los presos políticos y hay varias personas en el mundo. Pero no se le ocurre a nadie porque, como te decía, viene de un proceso de maduración, de estar ellos ya años luchando por esto y de tanto estudiar, de tanto revisar, ellos llegaron a esa conclusión y están apoyados por todas las organizaciones, todos los activistas porque normalmente estamos en comunicación con ellos y a quienes ellos nos han pedido esta ayuda. Okay. Como muchos otros a quienes también se le ha pedido la ayuda, por favor, ayúdame a difundir esto, y se las han negado, ¿no? Entonces... Me imagino. No, por eso yo empecé a recibir información por ti, o sea que me llegaba tu WhatsApp, como hace rato me has mantenido al tanto de cosas que han estado haciendo, esto fue lo que más me llamó la atención. Pero entiendo que no solo me lo mandaste a mí, ¿no? Me imagino que hay una lista y a todo el que tú creíste que tiene una plataforma o que tiene algo, artistas y lo que sea, le enviaron la deber, obviamente, y lo seguiremos haciendo. Ok, ahora, tú entiendes que hay como a ver cómo me explico esto. Yo te juro que tengo como sentimientos encontrados. Y te voy a dar todas las perspectivas. Hay una perspectiva de que todo lo que sea recoger firmas o proponerle algo a la estructura de poder, sabemos que estos no fueron los jueces o los fiscales, esto es una política vertical de Canel, de Raúl, que da órdenes a los jueces, tal, encarcélame a toda esta gente, luego ellos te empapelan, pero no es algo ajeno, un juez se equivocó, entonces... Hay una, vamos a decir, una parte, tanto del exilio como dentro de Cuba, que este tipo de iniciativas en sí la siente como una pérdida de tiempo o una distracción
y que no va a tener un efecto. Lo mismo le decían a Payá también. Payá era el experto recogiendo firmas y fue, bueno, terminaron matándolo. Tan inocentes no eran las firmas, ¿no? Entonces, era una persona que ideaba proyectos de participación popular. El plebiscito, de hecho, es un ejemplo de eso, que todo el mundo se sume a una iniciativa popular donde pacíficamente se diga no más. Y 3 millones de gente queremos la libertad de los presos políticos y queremos... Entonces, no es nuevo. O sea, hay casos muy relevantes y salvables en la historia de esta dictadura de personas honradas que quisieron hacer una iniciativa ciudadana, como puede ser esta que ahora se está impulsando. Yo lo veo de ese lado. Para mí, todo lo que sea por la libertad de los presos políticos, desde lo más light hasta lo más hard, yo lo apoyo. Yo apoyo un pellizco, yo apoyo, como dijo alguien ayer, si le puedo echar una mosca a la sopa de Raúl, le echo la mosca, tú sabes, y así. Es mi perspectiva. Pero entiendo siempre también el que entienda algo diferente, simplemente lo trato de explicar de algún modo, pero todo el mundo tiene su manera de ver las cosas y esa es la libertad. ¿Qué le respondes tú a quien cree en este minuto que eso es, que no sirve para nada? Bueno, yo te puedo decir que si recogemos 50.000 firmas, tendrían que aprobar la ley de amnistía. Eso es así de claro. Y que podemos recoger 50.000 firmas si hay voluntad de hacerlo. Hay mucha gente que no cree en esto, pero hay mucha gente que sí apoya a los familiares y sí apoya la situación. Increíblemente, mucha gente dentro de Cuba, y esa solidaridad es muy grande. También te voy a decir lo que tú has dicho. Tan inocentes no podían ser las recogidas de firmas anteriores gloriosas en nuestra historia, como las de Osvaldo Payá, por ejemplo, y otras cuando le costó su propia vida. Tan inocentes no podrían ser, ¿verdad? Y lo otro que te tengo que decir es que no apoyar a los familiares de los presos políticos en algo que ha venido de ellos, que ellos están pidiendo, que yo creo que está muy bien planteado por un problema conceptual, me parece que realmente merece la pena revisarlo, al menos. Yo he demostrado con hechos, porque me gusta más que las palabras los hechos, creo que los hechos hablan mejor, que mi activismo ha ido a protestar frente al Tribunal Supremo y también ha pasado por apoyar procesos de recogida de firmas. Creo que las dos cosas, ese activismo hardcore, como tú dijiste, de plantarse frente a un tribunal y protestar, que fue algo que yo hice el 17 de enero del 2022, el día que empezaban precisamente los juicios de la Guinera. Fuimos Daniel Triana, Tata Poet y yo. Nos quitamos el abrigo que teníamos y en el pecho nos pintamos de rojo, cesen los juicios farsa, libertad para los presos políticos. Ahí a la cara de Rubén Remigio, frente al tribunal, en la calle Aguiar. Ahí estuvimos casi 1 hora, nos llevaron presos como miles de veces. Y las miles que protesté y que seguiré protestando donde tenga que ser frente, porque hasta delante de Villa Marista he estado yo protestando, en la puerta de Villa Marista. Es decir, y lo volveré a hacer. Pero reconozco como activista que si bien la protesta pública funciona muy bien, también estos procesos en los que se somete a fiscalización la propia estructura del poder autoritario y totalitario en Cuba, cosa que los expone de cara a la comunidad internacional, también mellan, porque esto es un proceso de erosión de la dictadura. No hay una bala de plata. Esto es un proceso multifactorial que tiene muchos vectores y que todas ellas, especialmente en un momento como este, que es un momento de debilidad tan grande, cuentan y erosionan y molestan y hacen que la dictadura se tambalee un poco por aquí, un poco por allá, ¿verdad? Eso lo creo así y creo que además es importante que los cubanos lo entiendan así. Es un proceso complejo que terminará por erosionar esa estructura hasta que implosione. Los procesos de participación ciudadana también, Eliezer, como este, generan procesos de solidaridad
y de apoyo y de cohesión social que también ponen en entresijo la estructura del poder totalitario. Eso pasó con el movimiento San Isidro, eso pasó con el 27N. Yo lo viví ahí. Lo viví fuera de Cuba y después lo viví cuando estuve en Cuba. La activación de esa solidaridad genera un músculo y una atracción ante el cual la dictadura se siente bastante amenazada. Y eso es lo que creo. Hay veces que la protesta termina siendo ocasionada, o sea, porque tú puedes organizar una protesta de primera y pata. Se han intentado hacer muchísimas, siempre van y te recogen, qué sé yo. Pero ahora que mencionaste a San Isidro, había muchas de las mejores protestas que se han hecho y de las más masivas que empezaron porque Luis Manuel quería participar en la Bienal. Así mismo. Crítica aparte. O sea, coño, qué buena es esa. Tú vas a ir a poner un palito recostado al malecón. Eso es legitimar la Bienal. Bueno, pues no le dejaron poner el palito. Y entonces, berriado, se puso entonces allí, ¿y por qué no me dejan poner palito? Y salieron los vecinos. Y muchas veces la protesta termina siendo un efecto. Así es. De algo que parece al principio más light, ¿no? Entonces, entiendo el asunto, pero te hago de todas maneras la pregunta. Hay una duda personal que yo tengo, y seguro la tiene mucha gente, hablando de protestas. ¿Tú tienes hijos? Yo no tengo hijos. Ok. Bueno, yo tengo 2 niñas. Te lo pregunto no por nada, pueden incluso hasta no querer tenerlo realmente. Pero hay una cosa que sucede cuando uno tiene hijos que yo no la puedo explicar con palabras, pero es como que ahora mismo yo, Elisa, ¿dónde está Elisa? Ya, y es una cosa que yo no puedo estar un minuto sin cuidarla, sin protegerla, sin saber lo que es. Yo nunca entendí mucho cuando yo estaba preso. A mí me metieron 44 veces preso en Cuba, detenido. Preso es como en una cárcel, yo me refiero a calabozos, donde he estado días, ¿no? Y yo no sé por qué mi familia no iba. O sea, ya llegó un momento en que la 15ª vez que le preguntaban a Rachel, ¿dónde está Eliezer? Y ella decía, se lo llevaron preso. Hubo algún familiar mío incluso que le dijo a mi esposa, eso en 2 o 3 días lo sueltan. Y a mí, te juro que al día de hoy, hay familiares míos que yo, sin decirle nada, yo en el fondo, ahora que soy padre y ahora que soy todo, yo no lo entiendo. Porque yo, si tuviera un hijo preso, yo estaría como Oscar Casanella o como hizo Ariel Ruiz Urquiola en algún momento. O sea, yo sería un esqueleto. O sea, yo hubiera muerto como un perro ahí delante del lugar donde está mi hijo. Es lo que yo siento en el fondo de mi corazón. Y la pregunta que yo te quiero hacer, a ver si tú sabes la respuesta. ¿Por qué al cabo de los 2 años que han pasado, todavía no se ha logrado hacer algo masivo entre todos? He visto a Wilber, te vi a ti con yo le digo titirití cariñosamente, tiriquiquí, el flaquito. Daniel, su nombre es Adriano. Nos hemos dado mutuo chucho en algunas cosas, pero ese día le tomé más respeto. Esa protesta que hicieron ustedes, la vi de verdad bien, bien buena. Y entonces no entiendo cómo ustedes no tienen hijos presos políticos ahí. ¿Cómo es posible que hay 1000 y pico de presos? Y en el primer momento había procesado casi 10.000. Entonces, ¿cómo no hemos visto 30, 40, 100 familiares en una? Porque la protesta política es numérica. No es lo mismo 3 personas que 3.000. El impacto es totalmente diferente. ¿Tienes alguna teoría? ¿Tienes alguna cosa de por qué no es mejor ir todos los días? O sea, ir un día todo el mundo, que 2 o 3, Wilber, el otro, qué sé yo, estar todos los días. ¿Cómo era que decía el dicho de mi abuelo? Mejor ponerse colorado un día que rosado todos los días, ¿no? ¿Qué tú crees de eso? Mira, primero te tengo que decir que al menos esta carta ya la han firmado 401 familiares. Esto es una cosa... Lo cual refuerza lo que te estoy diciendo. Hay 401 personas. Pero no son 20 ni son 30. No, te digo que con más razón.
Si hay 400 que firmaron la carta, mi pregunta es, y es teórico, porque ellos hacen lo que les da la gana, ¿por qué nunca hemos visto 400 pacíficamente frente al tribunal? Y esa cifra de 401 va a aumentar. Yo estoy segura de eso porque los familiares son los más interesados. Eliezer, en Cuba los familiares de los presos políticos viven bajo constante acoso. Es decir, hay un agente de la seguridad del Estado debajo, un policía que lo mismo se aparece a las 3 de la mañana para gritarle o tocarles la puerta, que a las 8 de la mañana, que se sientan a darles muela, muchas madres les comen el cerebro, muchas madres que como yo no soy madre, pero soy mujer, y yo he visto el dolor en los ojos de esas madres, y yo sé lo que se siente, que harían cualquier cosa. Mira, los días de los juicios de Toyo, que fueron el 30 y 31 de enero, que estuvimos allí también con ellos, que protestamos allí con ellos y que de hecho por la amenaza de que iban a procesar a muchos de ellos por desorden público, entre otras cosas, terminaron forzándome a mí al exilio 3 días después. Ese día las madres salían a la hora del almuerzo de juicio, nosotros estábamos fuera, salían llorando porque no podían resistir ver a sus hijos sentados en el banquillo, con todas las mentiras que le estaban montando los fiscales. No podían resistirlo porque el dolor es muy, muy, muy grande. Y yo te puedo decir que todas ellas, además, por ejemplo, el caso de Yudinela Castro. Yudinela Castro estuvo 14 días en Villamarista y salió y tuvo un intento de suicidio. Imagínate tú el nivel de represión psicológica, acoso que vivió esa mujer, que salió de ahí a los 2 días de salir de ahí, no podía. Y el acoso que han seguido teniendo sistemáticamente para que se callen, la manipulación, si te callas, tu hijo va a tener, no le van a dar golpes en la prisión, le vamos a dar más pases, todo es coerción y muchas de ellas se han ido a dar cuenta por el camino, pero es muy, muy, muy terrible, es un tipo de represión que no se ve y que para alguien que no está acostumbrado, que no entiende, que no tiene una fortaleza vital, es un camino muy duro, muy, muy duro. Luego a ellos también se les prohíbe el intento de reunión. ¿Tú no te acuerdas que fueron como 11 a protestar a la iglesia de la catedral? Terminaron todos presos. El día que estuvimos en el juicio de Toyo fuera, terminamos todos presos. Yo estaba ahí, Daniela Rojo estaba ahí, Camila Rodríguez estaba ahí. Lo pueden testificar, nos entraron a golpes como el 27 de enero y nos montaron en una guagua a golpes, que yo le decía a los agentes de la seguridad de Estado, yo pensé que lo había visto todo con ustedes hasta que llegué a este momento donde ustedes le están cayendo golpes a madres que están frente a juicio de sus hijos, a golpes. Nos llevaron a golpes. A mí me da igual porque a mí me han dado golpes a esa gente y me da lo mismo, a mí los golpes de ellos ni me duelen. Para que lo sepa, pero a esas mujeres que el único delito que tenían era gritarle a sus hijos, mamá está aquí, sé fuerte, a los niños que los estaban sacando del juicio para el camión. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de decir que las familias no han hecho nada, porque yo he visto a muchas madres y a muchos padres hacer mucho y bajo unos niveles de acoso brutales. Desde protestas, recuerdo una vez que se fueron a una iglesia, Bárbara Farrar, que lo que hizo por su hijo fue, y su esposo Orlando Cutiño, ellos, bueno, ¿para qué? Bueno, con la patrulla fuera todo el tiempo. Familiares de presos y no familiares de presos. El profesor Pedro Albert ahora mismo volvió a estar preso por estar arriba todo el tiempo dándole apoyo a la familia. El doctor Fernando Vázquez está completamente cercado y acosado por la policía por dar el apoyo a las familias. Sí ha habido un movimiento de familiares a los que se les ha prohibido el derecho de reunión porque apenas van 2 o 3 a casa de una, viene la policía y se los lleva. Apenas se sientan en un parque 2 o 3 de sus familiares que están completamente monitoreados, viene la policía y se los lleva. Tienen los móviles hackeados todo el tiempo. Además de eso, las amenazas en tu hijo. A los hijos en las prisiones van y los interrogan para que le digan a los padres que no hagan lo que se queden callados. O algunos les dan golpes. Ok, pero a mí... Entonces, es decir... Entiendo perfectamente el punto porque además lo viví durante años.
Lo entiendo, que funciona así, pero al mismo tiempo, todo lo que me dices como que fortalece más mi punto de que a lo que más le tienen miedo ellos, porque es lo que más frustran, es precisamente que se reúnan, que hagan números, que hagan grupos, que logren hacer algo de conjunto. Lo están haciendo, Eliezer, lo están Pero haciendo. mi temor, Ahora mismo con esta carta, con esta entrega, lo están haciendo. Lo han hecho hasta donde han podido, como han podido, con tremendo coraje y tremendo valor, y lo siguen haciendo. La pregunta de los cubanos es, ¿los vamos a seguir criticando? ¿Los vamos a seguir midiendo con mi vara de medir desde aquí, lo que yo creo en mi teoría, que no es la práctica, o los vamos a apoyar en lo que están haciendo como pueden? Esa es la pregunta que cada quien se tiene que hacer. ¿Los vamos a seguir enjuiciando con mi vara de medir, desde mi tranquilidad aquí sentadita con esta matica así hablando contigo, que no es la práctica en la concreta allí en Cuba, o los vamos a apoyar y vamos a reconocer lo que han hecho como han podido, que en mi opinión, mi hermano, y te lo digo porque lo sé, es mucho, y lo siguen haciendo? ¿Les vamos a dar la espalda porque no me cuadra esto, porque no me cuadra lo otro, o vamos a apoyar lo que están haciendo hoy? no, Que puedo asegurar que van a llegar más lejos. Okay. En mi caso, como te dije al principio, si los familiares deciden tirar un pétalo de rosa al mar por cada preso político, yo aquí lo voy a decir y lo voy a promover y lo voy a apoyar. Ahora, creo también que, como bien tú decías, muchos de estos familiares nunca habían pasado por una experiencia así. Son cubanos de a pie, muy humildes. Muchos de ellos ni siquiera tienen un elevado nivel cultural y también requieren de acompañamiento, de asesoría, de qué tú crees, qué se puede hacer. Y entonces creo que también dentro de las variantes y dentro de las opciones no hay que descartar o dejar de hablar, porque era algo que te iba a decir, que si a alguien se le ha ocurrido, porque simplemente a lo mejor la pregunta, ¿por qué no hay una protesta de todos los familiares de los presos políticos? A lo mejor la respuesta es, nadie lo ha planteado. Uy, no, la de veces que esa gente lo han intentado, pero desde el principio. Uy, no, la de veces. Yo recuerdo al menos 2 o 3 intentos de ir a las iglesias, quedarse dentro de la iglesia de Reina. Recuerdo los intentos de Bárbara Farrá de irse a reunir con y no los dejaban. Pero tú no ves lo que pasa con las damas de blanco y lo que lleva pasando con las damas de blanco. Sí, pero fíjate que tú misma lo estás diciendo. Tú no ves a Bárbara, tú no ves, pero son las mismas. O sea, yo no he visto, por ejemplo, a mí no me ha llegado un póster, como mismo me llega ahora la carta, que además yo la voy a firmar con las 2 manos y los 2 pies, porque yo quiero la libertad de los presos políticos, por supuesto, y mi firma va a estar ahí. No es porque yo crea que eso es lo único que hay que hacer. Claro. Es porque creo que es algo, que pedir una amnistía para los presos políticos, sí, yo la pido también. Y mañana se convoca una manifestación y la apoyo con todo. Pero lo que tengo es que a mí no me ha llegado un póster donde diga, nosotros, los presos políticos, los familiares de los presos políticos de Cuba, como mismo la carta, la misma estructura, convocamos al día 10, Día de los Derechos Humanos en Cuba, todos los familiares y al que se sienta comprometido y crea que esto es una injusticia, a vernos todos en el parque José Maceo. O sea, esa convocatoria. Oye, pero publicaciones hubieron muchas después del 11 de julio diciendo que se iban a ver aquí y allí. Yo la recuerdo. Y yo, de hecho, estaba en Cuba cuando eso. Y todas inmediatamente antes de llegar, la seguridad del Estado, es más, no los dejó ni salir. Por lo menos 2 por recuerdo habría que buscar. Pero si el argumento porque fíjate, estamos hablando entre 2 personas que estamos teniendo una conversación intelectual, cívica, y además te lo agradezco, y bueno, nunca habíamos hablado así como de tú a tú, y créeme que aprecio mucho las buenas conversaciones. No siempre estoy de acuerdo con todo, pero agradezco siempre una buena conversación. Hay personas con las que estoy de acuerdo en todo y no disfruto conversar. Entonces, te agradezco que podamos abrir la mente y decir lo que creemos de estas cosas. Estoy abierta con todo el mundo. Entonces, el argumento ya se probó, o sea, ya se convocó, no nos dejaron llegar, hicimos, pero ese argumento es de todo lo que se ha hecho en 60 y pico de años. En realidad también se ha recogido firmas,
también se ha hecho muchas cosas, la dictadura sigue ahí. Por no funcionar, no ha funcionado nada. Entonces, mi punto es que sería bueno hasta por meterle miedo a la dictadura. Porque vaya ahí por ahí un municipio que se anima. Llevar a la par esta convocatoria que es buenísima, de recoger firmas y de todo, que van a decir allá la dictadura, todas esas firmas son falsas, pero mi nombre, lo digo públicamente, la mía no va a ser falsa, la mía va a estar ahí de verdad. Ok, pero no descartar el tema, porque tanto va el cántaro a la fuente. ¿Qué filósofo, tú que has leído más filosofía, que dijo, no hay fuerza más poderosa en el mundo que una idea a la que llegó su tiempo? Mira, yo te voy a decir que a mí el lugar que más me gusta en mi vida, casi que existencialmente, es el lugar de la hazaña. Yo nunca he sido tan feliz como protestando en la calle en Cuba. Eso sí te lo digo así con tremenda tranquilidad. Me da mucha más satisfacción que escribir 10 cartas y que todo. Pero además, te lo digo con toda la satisfacción del mundo, porque es la verdad y quienes me conocen lo saben. De hecho, cada que me ponía en la patrulla, yo salía para la calle, porque ahí sentía paz, como en todos los calabozos donde me llevaron, a pesar de lo asqueroso que eran, de todo lo que me decían en los interrogatorios, de toda la mierda que había alrededor de eso, nunca he sentido tanta paz como en ellos. Eso también te lo digo con total sinceridad. A mí el activismo que me gusta es el activismo frontal. Y ya te digo que no me gustan las palabras, me gustan los hechos, y con hechos lo he demostrado y lo seguiré haciendo. O sea que si yo estuviera ahora mismo el 15 de noviembre, cuando la famosa marcha cívica por el cambio, yo salí para la calle a marchar y me llevaron a golpe para Pibá. Y lo haría 1000 veces, porque ese es el lugar que me gusta a mí, a Carolina Barrero, como sé que es el lugar que le gusta a todos los cubanos que salieron el 11 de julio. ¿Ya? Y yo lo haría, me encantaría. 1, 2, 3, 50.000 marchas pacíficas. Para que se acabe la dictadura, para demostrar la verdad contra esa mentira totalitaria. Ahora, yo ahora mismo no estoy en Cuba. Y lo que sí te puedo asegurar es que todos los días de mi vida, las madrugadas, las noches, las mañanas, todo lo que pueda hacer en función de aportar y de ayudar desde el exilio, que también se puede hacer mucho, y ayudando a quienes están ahí, lo voy a hacer. Una de esas vías ahora ha sido esta carta, que ha sido una petición que ha venido de ellos mismos, de WIPES, de AILEX, de los 34 familiares que lo firmaron inicialmente y de los 401 que los han firmado hasta hoy, más las 1.500 firmas de ciudadanos que los han acompañado, porque va creciendo. Porque si bien la carta tiene muchos retractores, tiene mucha más gente que la apoya. Y eso es una muy buena noticia. O sea que como mismo protesto en 23, en Paseo, en Villamarista, también aporto y ayudo con las iniciativas de participación ciudadana que haya que hacer para desenmascarar y descaretar a ese régimen. No, sí, lo hicimos, yo recuerdo que, porque hubo como varias generaciones o sea, ustedes vinieron inmediatamente después de nosotros. Hubo una época que era Joanny Sánchez, yo, Vago Valdés, y siempre ha habido como una dinámica, que por eso tú estás hablando y me estás hasta haciendo recordar cosas. Nosotros en la patrulla, con las esposas atrás y en un calabozo, si yo digo esta palabra, hay gente que a lo mejor no me va a entender. Nosotros disfrutábamos ese momento. Sí. Y además, y esa hora de camino por ir para allá hasta Guanabacoa, que yo no sé por qué le daba el vicio de meterme a mí en el calabozo de Guanabacoa, porque nos llevaban juntos a un lugar y después nos separaban. Nos sentíamos que al hablar con esos dos policías que iban adelante, que muchos de ellos se viraron y dijeron, chamaco, ustedes tienen razón. Y discúlpenme, a mí me mandaron a meterlos para allá, pero tal. Y se daban dinámicas tan locas como un policía yendo escondido a las 12 de la noche a buscarnos merienda en un lugar y virar para atrás. Y yo tengo cuento para hacer un libro de eso, ¿no? Sí mismo es. Pero, y al mismo tiempo me doy cuenta de que ese camino no se puede abandonar. Yo siento envidia también, a veces, te lo confieso. Yo ya no solo es ir a Cuba, yo con la lista esa de terroristas, la cosa, tengo que tener cuidado hasta de ir a muchos lados. Sobre todo un país que responde al gobierno a aquella gente, porque me manda, es complicado. Pero que el régimen te haya puesto el cartel de terrorismo es una medalla, brother. Lo que quiere decir es que lo estás haciendo muy bien. Pero extraño el poder. Yo a veces me frustra decir cosas aquí que yo disfrutaba más decírsela en Villamarita a un teniente coronel, no sé, a Yanes, por decir una cosa que a lo mejor a ti te atendió también, el Yanes, el Marquito, que hacían
van cambiando. Hacían la pantomima aquella de que había siempre uno como con cana, más esto, y venían dos jovencitos, la hembra y el varón, y entonces era todo un teatro que yo entendí después que era un teatro, y el jovencito me decía algo como para provocarme, y yo le decía al tipo, mira, Ceres, vamos a hacer una cosa, vamos a fajarnos tú y yo ahora mismo, ¿no? Los hombres nos daba por esa bobería, mira, vamos a hacer una cosa, ya, quítate la pistola, lo que sea, si no dame una pistola a mí, pero si tú vuelves a decir eso, ya te voy a brincar para arriba aquí, y entonces el otro se hacía el bueno y decía, Marquito, oye, estoy hablando yo con Eliezer aquí, ya no, mira, sal de aquí. Y un tipo de la seguridad que botaba al otro de la sala y yo no entendía nada, y era para crear conexiones y empatías y cosas para después decirme, oye, ¿dónde es que va Johnny Sánchez el domingo? ¿Cómo era que? Y ese dilema da para un libro, porque es una talla que yo a veces me siento como una frustración, aunque sé que en el centro de monitoreo me están viendo perfectamente y cada palabra la notan, el informe y tal. Yo amo el activismo ese así de película, pero por eso creo que no está mal hablar del tema de alguna manera, porque lo que más ha puesto a la dictadura en jaque es el 11 de julio. El 11 de julio, Carolina, no sé si tú coincides conmigo, pero lo que faltó fue lo que se llama en informática la última milla. O sea, hubo tres gobiernos, Holguín, Camagüey, no me acuerdo cuál fue el otro, que huyeron de los gobiernos. Y a uno de ellos le viraron el lado patas para arriba y sacaron al gordo aquel en un jipe. Así mismo. Tenía tal inocencia que no entró al gobierno, hizo la bandera de arriba y dijo Holguín es libre, que era lo que faltaba para tomar el poder. Una de las cosas que llevó a ese 11 de julio fueron los procesos de solidaridad que se dieron, que como tú explicabas ahorita, podían partir de alguien leer un poema, como hicimos muchos de nosotros, no solo yo, ante instituciones y ante cosas que podían partir de Luis Manuel poniendo un palito en la Bienal, que podían partir de cualquier cosa, que generaban olas de solidaridad, de apoyo, redes de apoyo, que luego empoderan a los ciudadanos, podrían empoderar a esos familiares o a los ciudadanos en general a dar un paso mayor. ¿Me comprendes? Ahora que te estaba oyendo hablar, Eliezer, de tu experiencia en Villamarista, yo creo que tú sabes que deberíamos, quienes hemos estado, que no somos pocos, somos muchísimos, en una situación como esa, juntarnos un día para compartir esas experiencias y poder encontrar y transmitir ese patrón, porque evidentemente es un patrón, es un teatro, ellos los preparan, el teniente coronel y después hay dos y forman toda esa especie de, uno es el malo, otro es el bueno. Y cada vez que hablo de esto con alguien que lo ha vivido, yo termino asombrada porque me doy cuenta clarísimamente de cómo actúan y cómo es la misma manera una y otra vez, que es una escuela, una cosa por otra parte heredada del Stasi, es el modelo de la Stasi alemana completamente, incluso más que de la KGB, aunque los cuadros, muchos de ellos se prepararon en el GRU, en Moscú. Sin embargo, lo que es la represión en Cuba bebió sobre todo de las técnicas del Stasi, que eran formas de represión a partir de los perfiles psicológicos de los opositores y de los activistas. Entonces, valdría la pena. Es buena idea porque lo mismo que nos hicieron a nosotros y se lo hicieron a los anteriores, se lo están haciendo hoy a los familiares de los presos políticos. Totalmente. Le podemos alumbrar y decir, coño, eso mismo es lo que me están haciendo a mí, no me había dado cuenta. Totalmente. Me están manipulando. Bueno, se me acaba el tiempo, Carolina. Yo pensaba dedicar 15 minutos a esto, pero he disfrutado esta hora. Y sobre todo, mi motivación, como te dije, lo que se le ocurra hacer a los familiares por la libertad de los presos políticos, cuenten conmigo. Aquí lo vamos a difundir. Hay mucha gente en el chat pidiendo dónde puede firmar la carta. Por favor, pongan ahí en el chat, o en la descripción mejor para que no se mueva el link a este formulario de Google, que es completamente seguro. Es muy difícil que ningún régimen pueda hackear este formulario porque tendría que hackear a Google. Tienen acceso desde Cuba, desde fuera, no discrimina, cualquier persona puede firmar en apoyo a esta petición de los familiares. Necesitamos además demostrarle al régimen que los cubanos estamos unidos apoyando a los familiares. Esto es muy importante, ese síntoma de unidad. Si usted quiere apoyar a esos familiares dentro de Cuba que están peleando
por la liberación de sus seres queridos, firme la carta. Le demora 30 segundos. Su firma, como dijo Wilber y Ailex, cuenta. Todas las firmas cuentan y serán un paso más en esa liberación, para esa liberación definitiva. Bueno, Así que estamos poniendo el link en el chat. Vamos a... no sé si en un lugar que sea de más fácil acceso para... Sí, de todas maneras yo voy a hacer una publicación aparte en Facebook específica para esto, porque también el chat es en vivo. Cuando termina la discusión, no todo el mundo sabe buscar el chat en vivo. Ok, entonces, bueno. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, lo podemos hacer en otra ocasión por el tema del tiempo, pero yo creo que hubiera sido bueno, igual, esto es un asunto para darle seguimiento, haber leído la carta y quiénes la firman, quiénes la envían, quiénes la hacen, pero yo te digo algo, y donde esté Wilber, esté Niurka, estén los que están, que yo creo que desgraciadamente han sido no tantos respecto a la cantidad de presos políticos. Creo que se han echado al hombro la causa un grupo de personas que están todos los días, que ya tú los miras, y nosotros antes jodíamos en casa de Joan y decíamos, ¿tú crees que un día volveremos a ser cuerdos? Porque esto enloquece y aparte que apasiona. Yo llegué en Cuba muchas veces a creer que no era normal que yo estuviera pensando en cómo joder la dictadura 24 horas del día. Yo me estaba bañando y estaba pensando... Todos los años que han pasado y todavía sigues pensando lo mismo, porque yo, desde luego... Esto enloquece un poco, pero es una locura divina. Gracias a muchos locos en el mundo, tarde o temprano, sueños más difíciles se han hecho realidad. No creo que la libertad de Cuba no puede ser el único sueño de tantos justos que nunca se cumpla, ¿no? Yo no me imagino a los bisnietos de Canel reprimiendo a mis bisnietos. O sea, yo no, tarde o temprano, eso es algo que tiene que tener un fin. Y yo creo que va a ser posible gracias a personas desde diferentes perspectivas. A mí el que le haga un poema contra la dictadura se lo aplaudo. Y el que le meta no sé, un Gajito Ortiga en la cama, un teniente coronel, bueno, pues lo aplaudo también. Y el que diga bajo la dictadura también. Todas las flechas contra la dictadura. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Cuando quieras puedes contar conmigo. Abrazos, Carolina. Gracias. Un gran abrazo. Gracias a ti. Bueno, pues ya usted sabe. Ahí está la iniciativa. Es una solicitud, una petición de amnistía para los presos políticos. Saque cada cual sus propias conclusiones. El que le nazca firmar, que firme. Y como le expresaba Carolina, yo respeto profundamente todas las posiciones y no lo hace enemigo mío el que crea que esto es bueno, el que crea que es malo, el que crea que es regular. Be free, sin ningún problema. Si tú te quieres poner bravo conmigo por mi posición, pues hijo, eres tú. Yo contigo no me voy a poner bravo si tú lo ves diferente. ¿Ven? Para eso estamos aquí. Vamos a debatir todos los días lo que está pasando y cada cual haga lo que su conciencia le dicta. Nada más que eso. Yo lo voy a afirmar, no le veo nada en contra, no le veo nada negativo. Y si lo están promoviendo los propios familiares, pues bueno, no le voy a dar la espalda en eso. Así que para adelante. Bueno. No hay pueblo que aguante.